Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar. Comencemos. Marsella es un enigma, una casa con varias puertas y ventanas siempre abiertas. Con estas palabras del escritor Tahar Ben Jelloun, creo que podemos empezar nuestro análisis de hoy. Es una descripción perfecta, la verdad. Y es que tenemos frente a nosotros un conjunto de fuentes que abren justamente esas puertas, desde el mito de su fundación hasta, informes arqueológicos muy detallados. Y crónicas sobre su pulso con los reyes, ¿no? Nuestro objetivo es, usar estas claves para descifrar ese enigma. Entender cómo una ciudad puede ser tan singular y al mismo tiempo tan plural. Exacto. Vamos a ver que su historia es como un ciclo constante de absorción y resistencia, desde su nacimiento, que fue un encuentro, hasta su lucha por la independencia. Es un viaje de 2600 años. Me parece una hoja de ruta fascinante. Pues empecemos por el principio de todo, que curiosamente no es una guerra, sino una historia de amor. Exacto. La historia que a Marsella le encanta contar es la de una boda. Estamos en el año 600 a.C. Un marinero griego de Focea, un tal Protis, desembarca en la costa. Y justo llega en medio de un banquete. Justo. El rey local, Nanos, estaba buscando esposo para su hija, la princesa Giptis, y la tradición decía que ella le ofrecería una copa de agua al que eligiera. Y entre todos los príncipes y guerreros, ella se la da al extranjero, al recién llegado Protis. Es casi de película. Totalmente. Y como dote el rey les da las tierras de la caleta donde desembarcaron, y ahí fundan Masalia. Pero a ver, más allá del romance, esto tiene toda la pinta de ser una jugada maestra de estrategia. Completamente. Aquí es donde el mito y la geoestrategia, se dan la mano. Los foceos eran navegantes excepcionales. Eso nos lo cuenta Heródoto. No llegaron ahí por casualidad. Para nada. La cala del Lácidon, lo que hoy es el Puerto Viejo, es un puerto natural casi perfecto. Está protegido de los vientos, resguardado por islas. Era un refugio ideal. Y además, con acceso directo al interior. El río Ródano está muy cerca, que en esa época era una autopista comercial hacia el resto de la Galia. Así que la boda fue, en realidad, la fundación de un centro logístico clave. Precisamente. Y con ellos no solo llegaron mercancías, llegó su civilización. Su lengua, sus dioses, su urbanismo. Y dos cultivos clave. La vid y el olivo. Cambiaron el paisaje para siempre. De ese primer encuentro nace una cultura híbrida, un crisol. Y este patrón, el de absorber algo externo para crear algo nuevo, es la primera de muchas veces que lo veremos. ¿Es como el ADN de la ciudad? Exacto. Es su ADN. Un ADN que me imagino se puso a prueba muchísimas veces. Si saltamos varios siglos en el tiempo, encontramos a Marsella ya no como un enclave griego, sino como una república medieval poderosa. Y muy, muy celosa de su independencia. Claro. Para mediados del siglo XIII era una ciudad-estado con su propio gobierno, sus leyes, su flota. Pero claro, tanta prosperidad atrajo la mirada de los poderosos. En este caso, de Carlos I de Anjou. El hermano del rey de Francia. Y aquí es donde empieza una larga partida de ajedrez, ¿no? Sí. Después de varias rebeliones, en 1252, Marsella se ve forzada a reconocerlo como su señor. Pero, y este es un pero gigante, lo hacen con condiciones. No fue una rendición sin más. Para nada. Exigieron conservar sus propios órganos de gobierno. Y esa concesión fue el inicio de una relación súper tensa. El poder de los Anjou se instaló físicamente en la ciudad, pero fíjate en este detalle que revelan las crónicas. A ver. El Palacio del Conde, la sede de los oficiales del rey, se estableció en el mismo edificio que antes había sido el Palacio Comunal. ¡Wow! ¡Qué simbolismo! Es brutal. Es una declaración. Es como ocupar literalmente el espacio físico del poder ciudadano perdido, para recordarles todos los días quién manda ahora. Exacto. Pero los marselleses respondieron con una resistencia sutil y brillante. Y la mejor anécdota que lo ilustra es la historia de la campana de Sauveterre. Espera, déjame entender. En medio de esta lucha de poder, ¿el consejo de la ciudad se enfoca en una campana?
Suena un poco trivial. Bueno, es que no era cualquier campana. Ah, claro. Era la que convocaba el consejo, o sea, el corazón de su autonomía. En teoría, estaba bajo control del rey. En 1351, la campana necesita reparaciones. Y me imagino que no la pagan ellos. Le exigen al rey que la pague él. Y lo consiguen. El rey paga. Primera victoria. Qué jugada tan audaz. Hacer que tu conquistador pague por el símbolo de tu autonomía. Pero no se quedaron ahí. Unos años más tarde, la campana otra vez necesita arreglos. Y esta vez van más allá. Toman el control de la recaudación de los impuestos para esas reparaciones. Se están metiendo ya en temas fiscales. Y el golpe de gracia llega en 1363, cuando directamente venden la campana como si siempre hubiera sido suya y usan el dinero para sus propias arcas. Es brillante. Es una recuperación progresiva de la soberanía fiscal usando un objeto simbólico. Es decir, puedes ser nuestro señor, pero no eres dueño de nuestras campanas, ni de nuestros impuestos. Y esto revela ese carácter indomable, ¿no? Se negaron a formar una liga con Aix, la capital, defendiendo siempre su estatus especial de tierra adyacente. No se veían como provenzales, eran marselleses. Y esa identidad tan fuerte se podía ver en la ciudad. O sea, se reflejaba en el espacio físico antes de que los reyes intentaran imponer su orden de forma más drástica. Totalmente. Los informes arqueológicos de excavaciones fuera de las murallas nos pintan un cuadro fascinante. En el siglo XIII, los suburbios, los faubourgs, eran un ecosistema súper vibrante, una mezcla de campo y ciudad. No eran solo arrabales. Para nada. En la zona de Morières, por ejemplo, se han encontrado restos de huertos y jardines extensos, lo que indica una fuerte actividad agrícola para alimentar a la gente. Pero no era solo campo, también había industria, ¿cierto? ¿Y qué industria? Las excavaciones han desenterrado un complejo enorme de curtidurías, y lo impresionante es el sistema hidráulico que habían montado. Esto nos habla de un crecimiento orgánico, dictado por las necesidades de sus habitantes, no por un plan impuesto desde arriba. Hasta que llegó un rey que decidió que el único plan válido era el suyo, Luis XIV, el Rey Sol. Y a partir de 1668, todo este crecimiento orgánico choca de frente con un proyecto monumental, l'Agrandissement. Y esto fue un punto de inflexión radical. El objetivo de Luis XIV no era simplemente hacer la ciudad más grande, era un proyecto político y social. Quería someter a la Marsella rebelde de una vez por todas. Justo, la idea era crear una ciudad nueva que sirviera de contrapeso a la ciudad vieja, que era vista como un laberinto de calles estrechas, llena de artesanos. El corazón de las revueltas, o sea que el agrandissement suena menos a mejora urbana y más a una declaración de poder. Exactamente, esa es la lectura. Se proyectó un nuevo barrio para la élite, la burguesía, los oficiales reales, y el diseño era clarísimo. Se derribaron las murallas medievales, no solo para crecer, sino como símbolo de que el rey la defendería. Y se trazaron calles anchas y rectas. En total contraste con el trazado medieval. Y se diseñó el Kurs, el actual Kurs Belsunce, como el eje monumental de esta nueva ciudad barroca. Suena a una obra de ingeniería social masiva. ¿Y cómo lo hicieron? Porque eso implica mover a muchísima gente. Fue colosal y autoritario. La comunidad tuvo que comprar terrenos, expropiar, y se impusieron normas de construcción increíblemente estrictas para garantizar la uniformidad. ¿Cómo de estrictas? Pues que los edificios debían tener 4 pisos, fachadas de piedra tallada, balcones de hierro, un tipo de escalera específico. Hasta el número de chimeneas estaba regulado. ¡Qué locura! Era la imposición de un orden monárquico sobre el caos orgánico. Exacto. Y claro, como siempre pasa con estas grandes remodelaciones, no todo mundo estaría feliz. Detrás de la gran visión del Rey Sol, habría gente común sufriendo las consecuencias. Y creo que en las fuentes hay un testimonio que le pone voz a eso. Sí, y es un documento extraordinario. Una queja formal de las monjas del convento de Santa Clara, de 1684. ¿Y de qué se quejan? Se lamentan amargamente de cómo la ampliación ha arruinado su convento. Su iglesia, que antes estaba en una ubicación privilegiada, ahora, y cito, ha quedado situada en una callejuela malvada que recibe todas las alcantarillas y toda la inmundicia de las casas del Kurs.
Una callejuela malvada, no se puede ser más claro. Es increíble tener este testimonio. Te recuerda que detrás de los grandes planos del rey había gente cuya vida diaria se vio, literalmente, inundada de basura por el progreso. Totalmente. Pone un rostro humano al coste de estos proyectos. Es la tensión perpetua en la historia de Marsella. Precisamente. Hemos saltado del siglo XIII al XVII, pero el salto al siglo XX que hacen las fuentes es todavía más grande. Y para entender la Marsella moderna, creo que nos falta un puente. ¿Qué pasó entre medio? Es una pregunta clave, porque los siglos XVIII y XIX son el horno donde se termina de forjar la Marsella contemporánea. Durante la Revolución Francesa, fiel a su espíritu rebelde, la abrazó con un fervor increíble. De ahí el himno nacional, claro. Exacto. La Marsellesa recibe su nombre de los voluntarios de Marsella que marcharon a París cantándola. Se convirtió, irónicamente, en el símbolo de la República Unida. Otra vez la paradoja marsellesa. Exportan su espíritu revolucionario y se convierte en el símbolo de la nación que tantas veces los quiso someter. Y luego llega el siglo XIX, con la expansión colonial. El puerto de Marsella se convierte en la Puerta de Oriente. Es el principal punto de conexión con las colonias, sobre todo con Argelia. Y eso provoca un boom económico y demográfico. Sin precedentes. La ciudad se expande, se construyen grandes bulevares y el puerto se llena de gente de todo el Mediterráneo y más allá. Ahí es cuando su identidad de puerto cosmopolita se consolida para siempre. Entendido. Ese puente es fundamental, porque prepara el escenario para las grandes rupturas del siglo XX, que es donde nos llevan las últimas fuentes. Así es. El siglo XX golpea a Marsella con una fuerza tremenda. Sufre destrucciones en la Segunda Guerra Mundial y después la crisis de sus industrias tradicionales. Pero el evento que la redefine por completo es el fin de la Guerra de Argelia en 1962. Que provoca una ola migratoria masiva. La ciudad recibe a cientos de miles de repatríes, los franceses de Argelia, pero también a una enorme cantidad de inmigrantes magrebíes. Y Marsella vuelve a hacer lo que lleva haciendo desde su fundación, absorber. Se construyen a toda prisa nuevos barrios en la periferia norte y este para alojar a toda esta nueva población. Y la ciudad se desborda. Se une con los pueblos vecinos, creando una vasta área metropolitana. Y aquí la historia rima. Igual que los griegos se encontraron con los galos, ahora las poblaciones llegadas del otro lado del Mediterráneo se integran en el tejido de la ciudad. Lo que nos lleva directamente a la imagen actual. Una ciudad que carga con una reputación a menudo negativa, asociada a la pobreza y la delincuencia de esos barrios, pero que al mismo tiempo es un imán turístico, cultural, vibrante. El enigma sigue más vivo que nunca. Totalmente. Porque esa es su esencia. Es una ciudad de fricciones, de contrastes, donde las capas de historia no se borran, sino que conviven. El puerto viejo de los griegos sigue siendo el corazón. El barrio de Le Panier conserva el espíritu de la ciudad vieja. El Cours de Luis XIV sigue siendo esa arteria imponente. Y los barrios del norte son el testimonio del último gran capítulo de su historia como puerto de acogida. Es singular por su trayectoria única, y es plural porque está hecha de todas las gentes que han llegado. Al final, la historia de Marsella es la de una ciudad que parece estar en un perpetuo estado de negociación. Negocia con los reyes, con el espacio, con las nuevas poblaciones que llegan. Resiste absorbiendo. Y creo que ahí está la reflexión final que nos proponen estas fuentes. Quizás la verdadera identidad de las grandes ciudades portuarias como Marsella no reside en una esencia fija, en lo que son en un momento concreto, sino en su capacidad para la metamorfosis. Exacto. Su historia nos sugiere que la resiliencia no consiste en construir muros para rechazar el cambio, sino en tener las puertas y ventanas siempre abiertas para negociar con él, una y otra vez a lo largo de los siglos. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.